Así que, hermano, sin más preámbulo, yo quiero dejar por aquí, para mí es un privilegio dejar a Ministerio Venga a tu Reino con nosotros, Rafael Ocasio, pastor amigo, hijo de esta casa, que vino con Alba y vino con mi sobrina Miriam del Alba, y para mí es una bendición que pueda estar aquí y vamos a compartir con él. Mientras estamos retransmitiendo hacia adentro de la iglesia, estamos retransmitiendo por las redes sociales y estamos grabando también para la plataforma de YouTube, para que lo puedan ver desde mañana a las 8 de la noche en adelante. Amén. Así que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a gozarnos con la palabra, Biblia abierta, en el nombre del Señor. El pastor Santos, estábamos hablando para venir acá a compartir la palabra, privilegio que Dios me da. Comentábamos sobre lo que él estaba hablando sobre una serie sobre Romanos. Y yo quiero continuar con el libro de Romanos capítulo 12, donde él se quedó la semana pasada. Yo quiero extender el mensaje que él comenzó el domingo y poder hablar un poquito sobre unos principios que se encuentran ahí en el capítulo 12 de Romanos. Así que yo voy a hacer una oración, no porque Dios no esté aquí, no porque Dios no, sino para que Dios pueda centrarme y utilizarme y que la voz sea la de él y que haya mi voz y que podamos ministrar efectivamente a tu corazón. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú nos permites estar en Emanuel. Bendecimos esta iglesia que nos ha dado tanto, Señor. Permite que podamos ser un instrumento, que haya mi voz y que sea tu voz, Señor, ministrando a la conciencia, al espíritu, a lo más profundo del ser, para que cambios ocurran, que nos permitan vivir una vida más cerca de ti, una vida más cerca de tu presencia y tu propósito y tu plan sobre nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que quites toda palabra ociosa de mí y que podamos centrarnos en la palabra que trae vida, transformación y cambios. En el nombre de Jesús. Amén. En forma de repaso vamos a ir a Romanos 12. Prácticamente voy a correr por todo el capítulo. Voy a ser muy breve, no voy a ser muy extenso. Pero le puse como título la nueva vida y la responsabilidad y los retos. Quizás un título muy largo para escribirlo, ¿verdad? Pero y los retos que tenemos en la vida cristiana. Yo creo y estoy convencido de que en estos tiempos necesitamos que la iglesia comience a predicar el evangelio de Jesucristo en todas sus facetas. En el mundo hay tantas cosas que se están hablando, tantas cosas que nos estamos enfocando, pero nosotros podemos perder la perspectiva de que Dios está como la iglesia, que Dios dio su vida en el Calvario, resucitó de entre los muertos, que a través y solamente por Él nosotros podemos ser salvos. Que nosotros no perdamos la perspectiva del cielo y del infierno, que es real. Que nosotros tengamos una conciencia clara de los principios que nos rigen como iglesia, como ministerio, que nos permiten avanzar y ser sal y luz en medio de la oscuridad. Y mi reto, y quizás el reto que hoy yo estoy, el desafío que quiero comunicar, es que nosotros podamos volver y enfocarnos en las cosas que nos conectan con el cielo. Y el apóstol Pablo comienza, y en la semana pasada el pastor Santos hablaba sobre la adoración y la manera correcta de adorar. Yo estuve en la predicación, ahí yo lo pude ver 2 días después, pero ahí estuve. Interesante, él hablaba sobre la manera correcta de adorar y la importancia de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Vamos a repasar ese versículo 1. Dice: aquí, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Él estuvo hablando sobre eso, yo no voy a hablar de eso. Que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso es lo que estuvo hablando la semana pasada. ¿Cuándo se acuerdan? Si no, vayamos allá a YouTube y recordemos lo que Dios estuvo hablando, ¿verdad? ¿Cómo miramos nuestro entorno? Es algo que yo te quiero enseñar. Hay 2 formas de mirar nuestro entorno. Si tú tienes a alguien a tu lado, dile:
cómo tú miras tu entorno. Hay dos formas de cómo nosotros poder mirar nuestro entorno. Una de estas formas es a través de cómo nuestra cosmovisión de la vida, del sistema popular, de lo que normalmente se está hablando, de lo que normalmente la radio comunica, y simplemente somos un eco de lo que las comunicaciones nos enseñan. Hay un peligro muy grande en este tiempo, es un tiempo de informática, donde nuestros jóvenes que me escuchan, estamos siendo bombardeados. Me incluyo todavía porque me quedan todavía algunos destellos de juventud que los debo de aprovechar. Pero nosotros, una de las cosas que las comunicaciones han entendido es que de la forma como ellos comunican y transfieren una información, es la forma donde los pueblos van a adquirir esa información y van a empezar a caminar y a trabajar en base a eso. ¿Cuántos me siguen? Entonces, vemos en las plataformas de YouTube, vemos en las plataformas de WhatsApp, vemos en las plataformas de Spotify, vemos en las plataformas sociales un sinnúmero de productos, si le queremos llamar así, o influencias. Ahora es la época de los influencers. Y vemos tanta influencia demoníaca donde tenemos una agenda para el homosexualismo, tenemos una agenda anti-Dios, tenemos una plataforma totalmente anticristo, y nuestros jóvenes están siendo bombardeados porque la mente de los jóvenes está siendo formada. Entonces, la mente de los jóvenes está siendo formada, pero el criterio del adulto está siendo renovado bajo una influencia, una perspectiva, una cosmovisión totalmente terrenal y diabólica. Lo que yo estoy hablando es serio, y estoy hablando esto como introducción porque es importante que usted y yo entendamos cómo el reino, la Biblia dice, y voy a terminar la frase ahora, la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Tú que me escuchas a la distancia en tu auto, los que están aquí adentro, los que me van a estar escuchando, nosotros no podemos estar ignorantes a que lo que se está, Hollywood, el cine, las plataformas cada serie que nosotros vemos, yo veo muchas series, me encantan las series, de todo tipo, pero la realidad de todo esto, y le digo, la realidad de todo esto es que lo que se está manifestando en los últimos años es ocultismo. Es depravación, es homosexualismo, es fornicación, adulterio, de una forma descarada. Y nosotros como iglesia no podemos hacer silencio en base a lo que está sucediendo en el mundo. Quizás tú dices, pues mis hijos yo los protejo, yo no dejo, pero cuando ellos van a la escuela, los compañeros que están a su alrededor están llenos de esa basura. Por lo tanto, la segunda forma, estamos hablando de la primera forma de cómo yo veo mi entorno, es a través de la influencia que ejercen los medios de comunicación, la influencia que ejerce nuestra comunidad, la sociedad, el sistema. Esto está a todos los grados. Tus compañeros de trabajo. Por eso es un peligro estar ignorante a los pensamientos de Dios que se encuentran en su palabra, porque la segunda cosa, el segundo punto, que nosotros podemos ver nuestro entorno, y voy a explicar por qué estoy hablando esto, es a través de la luz de las Escrituras, porque es necesario que a través de la luz de las Escrituras y la transformación que ella produce, nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. Por eso yo le doy gracias a Dios, porque yo pude un día entrar a esta comunidad de fe, a la Iglesia Cristiana Emanuel, y lo primero que me hicieron fue entrar a un discipulado. Ya yo conocí al Señor, ya yo era líder, yo me convertí a los 9 años de edad, para los que no me conocen. Creí en un local cristiano. Pero ¿sabes? Lo primero que hicieron fue, tienes que aprender sistemáticamente los principios de la palabra de Dios. Y me acuerdo que lo primero que yo tomé fue el señorío de Cristo. ¿Sí se acuerda el pastor? La historia de la iglesia.
la sana doctrina, el bautismo, la fe. Me acuerdo los discipulados cuando íbamos en las células en los hogares. Cada estudio estaba diseñado y pensado para que nosotros pudiéramos creer, crecer y madurar en la fe, en la doctrina de Jesucristo, en los principios que nos llevan a vivir un estilo de vida en rectitud y en consagración. Entonces volvamos a Romanos, dice: no os conforméis a este siglo. Hablamos de la manera de adorar, pero yo hoy voy a estar introduciendo la responsabilidad de esa manera de adorar y comportarnos y el reto que conlleva en nosotros poder servirle al Señor de la manera correcta. No te conformes a lo que el sistema te está enseñando, porque lo que el sistema te está enseñando, lo que te va a llevar es a la condenación, a la perdición, al infierno. Y esa palabra como que no se usa mucho porque se asusta a la gente, pero es una realidad. Es una realidad que tenemos que comenzar a vivir. Que hay un cielo y que hay un infierno. Que es necesario que entendamos la seriedad de la vida eterna o de la condenación eterna. Es importante que usted conozca los principios que nos rigen, porque nosotros no queremos que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy es hora de salvación para tu vida. No importa la condición que tú estés viviendo, es tiempo de que tú puedas decirle: sí, Señor, te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Yo quiero que tú entres a mi vida, me laves con tu sangre, me transformes, me hagas nueva criatura y me hagas vivir una vida para llegar al cielo. No es para hacer más dinero, no es para ser más próspero, no es para tener la familia más bonita. Oh no, ese no es el evangelio. El evangelio consiste en que tú puedas conectarte con Dios y que cuando tú partas o Él regrese por su pueblo, tú puedas irte con Él. Ese es el evangelio. Y está bien, hay que predicar muchas cosas, hay que predicar sobre que Dios quiere prosperarnos, sí, Dios quiere pero ese no es el evangelio. Por eso no tenemos una iglesia que no se ha consagrado. Tenemos una iglesia que persiste en practicar el pecado. Tenemos una iglesia que cualquier tiempo, viento de doctrina, los mueve. No os conforméis a este siglo, sino transformemos y renovemos nuestra mente a través de ¿qué? De la palabra, porque es la segunda parte de cómo nosotros podemos ver. No hay dos opciones: o tú estás mirando tu entorno bajo las influencias del reino de las tinieblas, o bajo la influencia del reino de Dios. Son las dos maneras. Pero cuando la palabra llega a nosotros, iglesia, por eso es importante que nosotros podamos volver a la palabra. Tenemos que volver a la palabra. Jóvenes, tenemos que vivir. Sí podemos cantar. A mí me encanta cantar. A mí me encanta adorar a Dios. Pero como decía el pastor Santos Jr., tenemos que ir a la palabra. Sin la palabra no hay nada. La palabra es nuestro fundamento, es nuestra guía de vida. Y una iglesia que no tiene la palabra es una iglesia débil. La palabra produce consagración. La palabra produce avanzar hacia los planes que Dios tiene preparados para nosotros. Es a través de la palabra de Dios que usted y yo vamos a poder ver el propósito bueno, agradable y perfecto de Dios en nuestra vida. Esta es la introducción. Yo no voy a ser muy extenso, pero quería que esta introducción se pudiera. Porque si yo no saco todo ese concepto bobo del club social, ese concepto bobo de simplemente
ir por compromiso, sino nosotros venimos a la iglesia porque entendemos que ahí Dios envía bendición y vida eterna, y la vida que es enviada es a través de su palabra, porque como decía el pastor Santo, ahí se predica a Cristo, y Cristo resucitado, Cristo levantado, Cristo con poder y gloria, el que nos levanta y rescata del hoyo nuestra vida, el que nos pone nuestra pie sobre peña, el que hace que andemos sobre las alturas, el que hace que no nos cansemos y no desmayemos, el que nos sana, el que nos liberta, el que nos restaura, el que nos permite vivir en santidad, el que nos permite vivir en el consuelo de Dios, el que nos cuida, el que nos alienta, el que nos impulsa. Ese es Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Y continúa el apóstol Pablo diciendo: la forma correcta de ver las circunstancias, la forma correcta de poder entrar en el propósito de Dios, es a través del cambio de la mente. Es cambiar el sistema, porque mira, todos estamos bombardeados, y a veces yo oigo hablar los cristianos y están más anclados en la tierra, están más anclados en los asuntos terrenales que en los asuntos del cielo. Cristo le enseñó a sus padres en un momento y les dijo: es necesario que en los negocios de mi Padre yo esté. ¿Y cuáles son los negocios de mi Padre? La eternidad, salvar almas, conquistar el mundo para Cristo. Digan amén o ouch o algo. Una bocinita por ahí, aunque sea. El deseo de Dios es una iglesia victoriosa. Y el apóstol sigue diciendo: pero cuidado, yo como apóstol de Jesucristo, voy a leerlo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo. Estoy en el 3. Más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí como con cordura, conforme a la medida de la fe que ha sido repartida a cada uno. Y el apóstol comienza a hablarle a la iglesia dentro de la transformación de la mente. Dice: hey, Dios quiere que tú te transformes. ¿Por qué? Porque cuando transformamos nuestra mente y empezamos a ver la cosmovisión de Dios, comenzamos a ver el sistema como Dios opera, nos posiciona en lugares celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la posición delante de Dios. Dios nos coloca en posiciones de privilegio, reyes y sacerdotes para Dios. Pero Pablo, entendiendo esto, dice: nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, y piense de sí mismo con cordura. Te lo voy a poner en buen boricua. No pienses al garete, no pienses a lo loco, no te creas más de lo que Dios ha depositado en ti, porque todos somos un cuerpo, y como un cuerpo somos una unidad. Yo no soy nada sin mi hermano Santos, yo no soy nada sin mi hermano Pedro, yo no soy nada sin el que está a mi lado. ¿Sabe que lo que especial que nosotros tenemos es que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros? Y en vasijas de barro hay un gran tesoro, que es el Espíritu de Dios, que viene a morar en cada uno de nosotros. Quiere decir que sin en eso particular no somos nada especial. Pero el apóstol, entendiendo esto, dice: hey, no tengas más alto concepto de sí mismo, piensa con cordura. Entiende lo que Dios te ha puesto y entiende tu posición. Voy a seguir leyendo rapidito. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, unos de qué? De los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servicio.
el de enseñanza en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y aquí nos empieza a hablar de la función de servicio hacia los demás, porque es importante que no perdamos la perspectiva del Evangelio de Jesucristo. Y el reto para nosotros es que nosotros podamos ser instrumentos de servicio en nuestro entorno. La iglesia está para servir. La iglesia que no sirve no es iglesia, no sirve. No sé si lo agarraste. Pero la iglesia que no sirve, no sirve. La iglesia está diseñada para nosotros poder servir a los demás. Para nosotros poder usar aquellos dones que Dios nos ha dado. Si Dios te ha permitido, en la versión traducción viviente creo que es, dice, a los que Dios les ha permitido hablar de parte de Él, hablando de la parte de la profecía, hágalo con diligencia, hágalo bien, déjese usar. Al que sirve, hágalo de la sirva. Al que exhorta, exhorta. El que Dios le ha permitido enseñar, que enseñe. Pero entiende el llamado de Dios para tu vida. Comienza a hacer lo que Dios ha permitido y lo que Dios te ha puesto para que tú hagas. Hay veces que, mira, hay un problema en la iglesia, pastor. Y este es un problema que hemos ido evaluando por años y hemos aconsejado. Es que muchas veces el activismo religioso, y es muy bonito, el querer hacer 1000 cosas para Dios, el querer hacer muchas cosas, y sí, es una tendencia en la iglesia. Pero cuando nosotros descubrimos el lugar, ahí bien puertorriqueño, el lugar que Dios nos ha posicionado, sea para servir en algún área, exhortar, predicar, comencemos a dedicarle tiempo y a trabajar aquellas áreas que Dios te ha puesto. Y créeme que la vas a descubrir ¿cómo? A través de la guianza, del discipulado y de los líderes y mentores que Dios ha puesto sobre tu cuidado. En ese propósito ellos te van a decir, mira, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y en ese proceso Dios va a ir dando dirección a tu vida y entendimiento de lo que Dios ha llamado para hacer. Y el apóstol Pablo dice, mantengan su posición con claridad y enfóquense en el llamado de Dios para su vida. Pero él continúa diciendo y empieza, y ahí es donde comienzan los retos. En el versículo 9 fuimos del 1 al 7, discutimos del 3 al versículo 7, claro. Y en el 9 comienza a hablar sobre responsabilidades. Yo saqué una lista de 21 cosas. No la voy a leer completo porque si me pongo a leerlo completo, pero ahí lo tienen, del 1 al 19, al 20. Lo pueden ir mirando porque yo voy leyendo. 21 responsabilidades y retos como iglesia. Y voy a comentarlo rápido porque esto sería bueno hasta para una serie. Y comienza el apóstol a decir, el amor sea sin fingimientos. Wow. El amor ya primero nos enseña la posición de la renovación de la mente. Hay que entender la transformación de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, que es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos ver la cosmovisión de Dios del cielo, cómo Dios opera. Nuestra posición en el Señor, nuestro servicio, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos, que pensemos con cordura, y empieza que el amor sea sin fingimiento. La iglesia debe proyectar el amor del Señor
Ese es uno de los retos más grandes como iglesia. Representar el amor de Dios, porque Dios es no, como que se escuche más duro. Dios es amor. Y la manifestación primordial de Dios es que podamos amar como Él amó. Que nosotros podamos amar como Él ama. Déjenme que se me está moviendo este papelito, déjame ver cómo yo. Disculpen. Un amor con fingimiento es un amor hipócrita. Hay veces que nosotros amamos hipócritamente. Es una palabra fuerte. Pero nosotros tenemos que aprender a no fingir. Hermano, si tú tienes una espinita contra tu hermano, háblalo. Carlos, ayúdame aquí. Si tú tienes una molestia, háblalo. Yo admiro a una joven de esta iglesia porque ella, si tiene una situación, ella sabe quién es. No voy a decir nombre. Pero si ella tiene una situación, ella va y te lo dice. Caiga como caiga. Eso es amar sin fingimiento. Que quizás a veces nos equivocamos, no somos prudentes. Que quizás a veces cometemos un error al comunicarlo. Y no es quizás de la mejor manera. Pero el amar sin fingimiento es poder amar transparentemente. El poder decir, porque yo te amo, yo quiero expresarte mi corazón. Y la iglesia debe aprender a amar. Amar sin fingimiento no es que, ay, yo te amo, no importa lo que tú hagas. No, nos molestamos, nos sentimos mal. A veces no nos gusta cómo el vecino nos trata, pero tenemos que decirle al Señor, o el jefe. Y tenemos que a veces aparentar lo que no somos y un falso amor caminando. No, amemos sin fingimiento. Seguimos. Aborrezcamos lo malo. En un mundo, ya les voy a confesar algo. Y es para que ustedes vean que esto nos pasa a todos. Yo llevo sobre 15 años en el ministerio, sirviéndole al Señor en misiones, trabajando en diferentes proyectos, haciendo muchas cosas para el Señor, pero nos equivocamos. Fallamos. Y hace poco yo estaba viendo una serie y mi hija me dice, papi, pero eso que tú estás viendo no va en contra de lo que tú predicas. Ah, alábalo. Papi, pero eso es amor sin fingimiento. Pero también eso es un corazón que aborrece lo malo. Porque hay veces que nosotros nos hemos acostumbrado a tanta maldad. Porque realmente que hay mucha maldad en el mundo. Más que cualquier época en la historia. Yo creo que estamos en un tiempo bien oscuro. Pero donde abunda el pecado, dice la palabra que sobreabunda la gracia. Y cuando nosotros entendemos eso, nosotros vamos a poder empezar a consagrarnos. Mira, Dios a mí y a mi esposa nos está hablando mucho sobre la consagración. Dios ha utilizado unos ministros hermosos que nos han impartido una palabra sobre consagración. La iglesia que se consagra es una iglesia de poder. La iglesia que se consagra es una iglesia que se separa de lo malo. Y nos hemos acostumbrado a vivir un evangelio que se ha acostumbrado a convivir con lo malo. Oh, yo siento a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y con mis amigos yo digo, tengo ganas de correr. Es importante que tengamos y aborrezcamos, y el apóstol Pablo dice, aborrezcan lo malo. Seguid lo bueno. Yo estoy ahí, estoy por la lista.
Bueno, que lo estoy desglosando en 21 cosas. Dice ahí, lo puedes seguir, puedes seguirme. Seguir lo bueno. Cuando nosotros nos acostumbramos a ver la injusticia, cuando nosotros nos acostumbramos a ver el pecado, cuando nosotros nos acostumbramos a ver la fornicación, y esto Dios me lo ministró a través de mi hija, porque eso fue como una espada que me cortó y me taladró y me siguió dando como martillo. Y decía, hay veces que nos acostumbramos al pecado y a verlo y a ver la manifestación del pecado y lo vemos como natural, aunque no lo estemos practicando, lo vemos y nos acostumbramos a lo malo. Y el apóstol nos está dando el reto de nosotros poder, yo sé que es una palabra fuerte de digerir, así que la semana vuelves y la escuchas. Sigamos lo bueno, dejemos lo malo. Entonces comencemos a procurar que no... ¿Sabes qué? Hay personas que se aburren con una serie sana, con un documental, porque no mataron a 3 y no hubo tiroteo. Y no estoy diciendo que eso nunca lo puedes ver, no estoy diciendo eso, no me malinterpretes. No es que no vayas a ver a Avenger ni nada de eso, la Mujer Maravilla, no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando nuestro corazón se endurece de tal manera que hay que mantenerlo en la evaluación constante de cómo nosotros estamos operando. Porque en esta semana Dios contestó una pregunta que yo tenía por mucho tiempo. Yo pregunté al Señor hace unos años, Señor, ¿por qué los milagros no ocurren como ocurrían en el tiempo de los hechos? ¿Por qué las situaciones que pasaban el tiempo de la Biblia no están ocurriendo? ¿Por qué no están ocurriendo cuando esos milagros que ocurrían, cuando esos predicadores predicaban el Evangelio de Cristo y dejaban todo? ¿Qué está pasando? Y estas últimas semanas Dios me ha contestado y me ha enseñado que es falta de consagración. Oí esta predicación diciendo, Sansón perdió su fuerza. Sansón perdió su fuerza cuando fue cortado el pacto que representaba la consagración que había sobre su vida. Cuando perdemos la consagración, perdemos la autoridad. Cuando perdemos la consagración, perdemos la fuerza. Cuando perdemos la consagración, perdemos el poder. Cuando perdemos la consagración, lo perdemos todo. Y lo único que nos lleva a la consagración es poder meternos en la palabra, el poder comer la palabra, el poder escudriñar la palabra, el poder vivir la palabra. Oh Lord, gracias Señor. Busquemos lo bueno. Seamos amadores los unos de los otros con amor fraternal. Procuremos la fraternidad, procuremos buscarnos como cuerpo. La gente está viviendo como él. Hay familias que no han sido visitadas por nadie de la iglesia por mucho tiempo. Iglesia, despierta. Eso no es la labor del pastor. Y tenemos pastores que visitan. Yo no sé si el pastor Santo todavía tiene esa lista. Yo puedo hablar de él porque yo lo vi. Yo caminé con él. Pastor Santos tenía una listita en una libreta con el bolígrafo azul. Y ahí él tenía la lista de la gente para visitar. ¿Verdad, Junior? Uno es el hijo, ¿sabe? Y esa lista estaba ahí y veíamos y vamos a ver la lista. Y me decía, Rafa, visítate a este y a este. Las primeras visitas pastorales que yo hice como pastor de jóvenes, yo no sabía nada. Él me dijo, trata de no hablar nada, ningún tema político, trata de ser conciso, ministrar, no te envuelvas en conversaciones vanas, ves al propósito con el que te estoy enviando. Y yo me acuerdo de esa primera familia como si fuera hoy. Pero es necesario que busquemos la fraternidad y el amor fraternal. Seguimos. Después el Pastor Santos les da una serie con calma de esto. Tratemos con respeto a nuestro entorno. Seamos respetuosos. Sabes que hemos perdido el respeto en nuestra sociedad.
Pero nosotros como iglesia tenemos que ver a los que están en nuestro entorno con mucho respeto. Tenemos que brindar respeto. Tenemos que hablar con prudencia. Cuando hablemos con los adultos, hablemos. Dice la palabra: sobre las canas te pondrás de pie. Eso es respeto. Solo dice en Proverbios, búsquenlo. No sé el pasaje, pero dice: sobre las canas te pondrás de pie. Respeto. Si tú puedes expresar tu opinión, respeto. Si tú puedes hablarle a tus líderes, pero con respeto. No tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, sino pensemos de nosotros con cordura. No creamos que porque a Dios te habla, que porque tú eres un hombre de oración, una mujer de oración, o tú lees la palabra y te la conoces, puedes hablar y hacer como tú quieras. El respeto sobre todo. Pueden decir también. El apóstol Pablo estaba hablando cosas retantes que nos llevan a vivir una vida cristiana distinta y que agrada al Señor. No perezosos. Todo eso está ahí, eso es el pasaje, lo desglosé. No seamos perezosos, sino diligentes en las cosas del Señor. En lo que conviene el servicio, no seamos perezosos, decía el apóstol. Mantengamos la pereza fuera de nuestra vida. Mantengamos la pereza fuera de nuestro entorno. Sabes que la pereza es la que no te permite orar. La pereza es la que no te permite estudiar la palabra. La pereza es la que no te permite avanzar. Y queremos venir a consejería y decimos: pastor, pero es que a mí me pasa esto. Ay, pastor, es que a mí yo estoy, mira, y el diablo me quiere zarandear, y el diablo me quiere hacer esto otro. Lo que está sucediendo es algo simple: que tú no oras, no estudias la palabra y eres un perezoso. Es fuerte. El apóstol Pablo lo que estaba tirando era candela. Y si a alguno pues le cae, pues ya sabe, pónchese, diga: Señor, yo lo recibo. Porque la solución a los problemas no es que te imponga las manos el pastor. No es que tú tengas una consejería de 3 horas, mano. Si tú quieres de hablar mucho, paga un psicólogo y habla. Pero si tú quieres ser transformado, si tú quieres ser cambiado, comienza a hacer lo que debes de hacer. A dejar la pereza y comenzar a servirle a los demás. ¿Sabes que Job fue sanado cuando se procuró en orar por el problema de sus amigos? Cuando nosotros dejamos la pereza y estar mirando para el cielo a quejarnos y comenzamos a accionar en una vida de oración, de intimidad con Dios, Dios comienza a sanarnos. Constantes en la oración. No hay que orar, ya eso lo hemos tocado, voy a seguir. Fervientes en el espíritu, sirviendo a Dios. Tenemos que buscar esa. Mano, si tú te sientes. No me quieres muy calle. Si tú te sientes. En la radio, nosotros tenemos un programa de radio todos los lunes, pueden verlo. Se llama Venga tu Reino. Allí estamos cada lunes de 8 a 7 de la noche. Y en la radio yo dije algo que estaba todo el mundo riendo, los que estaban allí. Porque yo dije: mano, si tú estás mongo, es que no se me ocurre otra palabra. La monguera que nos entra. ¿Cuántos han visto algo mongo? Algo mongo. Es algo sin solidez, sin estamina. Y hay veces que nosotros estamos en esa. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, aquel pastor joven que estaba comenzando la obra en el ministerio: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y es lo que el apóstol Pablo dice: seamos fervientes en el espíritu, sirviendo a Dios. Vamos avanzando. Gozosos en la esperanza,
Hermano, gocémonos en la esperanza que se encuentra en Cristo Jesús. Gocémonos en que el Redentor viene. Cristo viene. Cristo viene. Yo no sé por qué tanta lucha con lo que está sucediendo. Yo no sé por qué tanta lucha con las situaciones mundiales. Yo no sé por qué tanto desespero con lo que está pasando. Bueno, yo sí sé que estás poniendo tu mirada en la tierra, pero si tú pones la mirada en que pronto tu redención viene a buscarte, que tu redención está cerca. Apóstol decía, levántate, ponte derecho, levanta tu cabeza, porque Él viene pronto. Y se te va a quitar todo. Y ese va a levantar el amor ferviente por Dios, el servicio. Es decir, gracias Señor, porque tu venida se acerca. Estos son tiempos finales. Yo no sé cuánto tiempo esto durará. Yo no sé qué otros acontecimientos pasarán. Pero yo sí sé que tú vienes pronto por tu iglesia. Compartiendo las bendiciones. El producto y el fin de por lo cual Dios te bendice es para que tú seas bendición. Voy a repetirlo lento porque esto es para que lo procese tu mente. El fin de que tú seas bendecido es que tú puedas ser bendición. Dios le dijo a Abraham, y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Oh, wow. Comparte tu bendición. No importa cuán pequeña pueda ser, el bendecir te va a provocar que tú puedas seguir teniendo bendición y puedas ser siendo bendecido. Esto no es para poseer y inflar nuestras arcas. José, en los tiempos de las vacas gordas, pudo recibir y acumular bendición para que en el momento justo que el pueblo de Dios necesitara, hubiera provisión. Bendice para bendecir. Seguimos. Tener empatía. Eso no lo dice ahí, pero dice llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan. Nosotros tenemos que tener empatía con nuestro prójimo y entender, no llores, no seas llorón. Si lloramos, lloramos juntos. Porque va a llegar el momento que Dios te va a utilizar como instrumento de bendición para que tú puedas ser el instrumento de cambios y de edificación para esa vida. Pero tienes que ser empático, tienes que hacerte afín a la necesidad, al dolor, aunque sea buscado. Porque hay veces que es fácil decir, pero es que tú no hiciste esto, es que tú hiciste lo otro, es que tú... No, seamos empáticos, podamos entender el corazón y lloramos con los que lloran, pero también gocémonos con los que se gozan. Amén. Unánimes entre ustedes, ya eso hablamos. Tenemos que buscar la unidad de la iglesia. Tenemos que buscar esa unidad que nos permite de Dios envíe bendición y vida eterna. Amén. Hay una que me gusta, dice, asociaos con los humildes. Tengamos cuidado cuando nos asociamos. Y yo le hago pregunta mucho al Espíritu Santo de Dios. Yo, Señor, ¿por qué tú estás haciendo énfasis en asociarnos con los humildes? Es que la falta de humildad, que es la altivez, es contagiosa. La falta de humildad, que es altivez, se contagia. Yo te doy una semana entre gente altiva
y tú vas a pensar como ellos. Es peligroso. Sabes que hasta Dios mismo, escucha esto bien, Dios mismo dice que mira de lejos al altivo. Yo no, ahí lo entendió por aquí atrás. Dios mira de lejos al altivo, ni Dios mismo se acerca al altivo. No nos acerquemos a la gente altiva. Asociémonos con el humilde. El humilde siempre va a buscar agradar al Señor. El altivo siempre va a buscar su propio beneficio. Ya voy terminando. No sean sabios en su propia opinión. El apóstol Pablo está enseñando, y estos son los retos, vuelvo y lo afirmo, estos son los retos de la vida cristiana que tenemos que tener, porque si el día que tú te vuelves sabio en tu propia opinión, te vuelves no enseñable, no sé si se puede decir así, Alba me corrige rápido, nos volvemos personas no enseñables, cuando mi opinión siempre tiene que ir por encima de todas las opiniones, creyéndonos en la sabiduría nuestra, porque no, yo tengo. Cuando nosotros entendemos que otros pueden enseñarnos, no importa en la posición o los años que lleven en el Señor, no nos vamos a creer sabios en nuestra propia opinión. No seamos altivos. Eso ya hemos hablado. Estemos en paz con todo en lo que nosotros nos concierne. La Biblia nos ordena y el apóstol Pablo nos lanza el reto que nosotros debemos, en lo que concierne a nosotros, estar en paz con todo el mundo. Así que cuando hay contiendas y disensiones, ahí no se encuentra el Señor. No paguemos mal por mal. No seamos vencidos, estoy leyendo los últimos 3. No seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien. No seamos vencidos por las tinieblas que arropan la tierra. Aprendamos a vencer, y la única forma de vencer lo que está sucediendo es andar, como dice Romanos 14, versículo 17, en la paz, en la justicia y en el gozo de Dios. Apúntalo, Romanos 14, 17. Nos enseña a que vivamos en la paz, porque eso es el reino de Dios, y en el reino de Dios es donde nosotros operamos. Pero no seamos vencidos por lo malo. Luchemos contra las acechanzas del enemigo, contra la cosmovisión, el pensamiento común, y no dejemos que la iglesia se contamine. Seamos una iglesia consagrada, seamos una iglesia separada, porque eso activará el poder de Dios sobre la vida de la iglesia. La iglesia quiere ver milagros de gente salvándose, gente restaurándose, gente buscando el rostro de Dios. Los paralíticos caminen, los ciegos vean. Tenemos que ser una iglesia consagrada, y la consagración es separación, y la separación es santidad, sin la cual nadie verá a Dios, según Hechos, Hebreos 12, 14. Sin la cual nadie, sin santidad nadie, voy a repetirlo otra vez fuerte, sin santidad nadie verá a Dios. Y con esto concluyo. Pablo, el apóstol, nos envía y nos lanza un reto para nosotros vivir a un estándar de vida superior a lo que nuestra sociedad está acostumbrada. Si tú como iglesia te sientes estancado en lo que la cosmovisión popular, el pensamiento común está dictando sobre tu vida, y tú te sientes parte no del cielo, sino de la humanidad, del mundo, este mensaje es para sacudir, romper las cadenas, como fue en la vida de Sansón. Y esto lo voy a tomar de un predicador que escuché esta semana. Sansón perdió la consagración, y lo compartió ahorita, pero cuando estaba ciego
encadenado. Dice que él clamó a Dios. Esta es mi conclusión. Dice que él clamó a Dios y comenzó a suceder algo. Su cabello comenzó a crecer. Su cabello comenzó a crecer y eso representa la señal de la consagración. Cuando nosotros comenzamos a clamar a Dios, comenzamos a meternos en la palabra, comencemos a escudriñar y a buscar el plan de Dios, nuestro cabello, que representa lo que el cabello de Sansón, que representaba la consagración, va a comenzar a crecer la consagración en nosotros. Vamos a separarnos para Dios y el poder y la fuerza va a comenzar a restaurarse. Si tú te sientes atado, encadenado como Sansón, sin visión como Sansón, lo único que tienes que clamar a Dios y Él va a comenzar a hacer la obra. Y esa fuerza que habías perdido, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La iglesia no puede subsistir si no camina en el poder de la consagración. Ese es el reto. Que Dios les continúe bendiciendo.